Hola, los saluda Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que he creado en Internet para que hablemos de todo sin restricciones. Mi invitada de hoy, Andrea Rodríguez, abogada especialista en Derecho Comercial, asesora de empresas, entre otros puntos importantes de su hoja de vida. Bienvenida, Andrea. Carlos, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo para hablar de un tema muy importante. Tema muy importante, borrón y cuenta nueva, una ley que se tramita en el Congreso de la República. Tengo entendido, Andrea, que ya completó los debates en el Congreso, pero ¿qué falta? Es así, Carlos, precisamente ayer, 27 de mayo, se aprobó en cuarto debate el proyecto de ley denominado Borrón y Cuenta Nueva, que busca mejorar las condiciones de los reportados en centrales de riesgo. Sin embargo, todavía faltan 3 puntos para que sea una ley de la República. En primer lugar, se debe agotar el trámite de conciliación, que se espera sea más o menos la próxima semana. Posteriormente, debe ser objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional. ¿Y por qué debe ser objeto de revisión, Carlos? Y es que esta ley y este proyecto de ley toca temas muy importantes, como es un derecho fundamental, el derecho fundamental de la habeas data. ¿Qué significa esto en términos muy sencillos? El derecho que yo tengo de conocer, actualizar y corregir toda mi información que reposa en bases de datos. Así las cosas, la Corte Constitucional debe revisar esta ley para que luego sea sancionada por parte del presidente de la República. Y ya con eso, Carlos, será una ley. Bien, pongamos un ejemplo para que de pronto nos pueda explicar mucho mejor y aterrizar. Un ejemplo, estoy reportado por 1 millón de pesos que no le pagué a X empresa y debo 1 millón de pesos y no los he tenido para pagarlos por el día a día. Entonces, ¿cómo me va a beneficiar la ley cuando salga al aire? Exactamente, Carlos. Cuando ya esta ley esté en vigencia, hay varios beneficios. El primero de ellos es un periodo de amnistía por 12 meses a partir del momento en que la ley está en vigencia, en los cuales las personas pueden pagar las deudas e inmediatamente salen del reporte negativo. Esto también aplica para las deudas anteriores. Hay que recordar que hoy en día la ley que regula todo el tema de las centrales de riesgo es la ley 1266 del 2008 y esta ley establece unos términos máximos de reporte. ¿Esto qué significa, Carlos? Si yo no pago una deuda, me pueden reportar y hay un término que dura ese reporte. Pues bien, este borrón y cuenta nueva establece que a partir de la vigencia de la ley, inmediatamente se elimina el reporte si yo pago durante los primeros 12 meses o si yo he pagado antes. Ese es uno de los grandes beneficios que otorga esta ley de borrón y cuenta nueva. Es decir, si paga ese 1 millón de pesos en el transcurso de 12 meses, inmediatamente va a salir de esa lista negra. Es correcto. Y también si lo he pagado antes. ¿Me hago entender? No solamente si yo pago durante esos primeros 12 meses, sino también si he pagado antes de la vigencia de esa ley. Es decir, por ejemplo, en este momento yo pago la deuda o la pagué hace un año. Y es que aquí para dar un poco de contexto hay que señalar lo siguiente. La ley establece que si yo estoy en mora, es decir, si no pago la deuda a tiempo, me pueden reportar. La gran pregunta es, ¿cuánto tiempo dura el reporte? Pues bien, depende de cuánto tiempo estuve en mora. Si la mora es inferior a 2 años, voy a estar reportada el doble de ese tiempo de mora. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo no he pagado mi celular durante 4 meses y voy a pagar hoy. Pues voy a estar reportada 8 meses, porque es el doble de ese tiempo. Ahora bien, si la mora es superior a 2 años, el reporte máximo será de 4 años. Entonces, por eso le digo, Carlos, que esto también aplica cuando yo he pagado deudas antes de la vigencia de la ley. Y aquí también quiero hacer una pequeña salvedad. Y esto de los términos de 2 años o 4 años se mantiene igual. Es decir, cuando esta ley ya sea revisada por parte de la Corte Constitucional y sea sancionada por el presidente, los términos van a ser iguales, es decir, los términos máximos de permanencia. Bien, Andrea, otra pregunta. Mire, muchos podrán decir, claro, fabuloso, los que tengan efectivo van a poder pagar esas cuantías mínimas, 1, 2, 3 millones, que de pronto tengan guardaditos por ahí, y hacen ese pago y vuelven y quedan fuera de esa lista negra. Pero entonces, ¿qué va a pasar y cómo va a beneficiar a lo que yo puntualmente y personalmente pronostico? Espero me equivoque. Con este COVID-19 va a haber muchas personas que no van a tener con qué pagar sus deudas porque han perdido sus empleos. Y muchos lo primero que van a salir es a buscar un trabajo o a buscar qué comer.
y cómo pagar un arriendo. Lo primero, las deudas las dejan a un lado. Mientras Es consiguen un correcto. empleo, que el panorama es bastante difícil, no van a poder pagar y las centrales de riesgo pues van a estar alimentándose de esas personas que no han podido pagar. Es decir, van a reportar a más personas de manera negativa. Entonces, ¿cómo Ujú. beneficiar a esas personas en este COVID-19? Porque lo que veo es que va a beneficiar es a los que deben del pasado. Claro, los que deben del pasado, los que pagan durante los primeros 12 meses de vigencia. Y también hay otra novedad, Carlos, aprovecho para comentarla, y es que este proyecto de ley establece que si yo tengo una deuda inferior al 15% de un salario mínimo, aproximadamente 130.000 pesos, me deben informar 2 veces que yo voy a ser objeto de reporte negativo en centrales de riesgo para efectos de que yo pueda pagar, demostrar el pago o controvertirlo. Hoy en día, la ley me dice que solo me deben informar una sola vez. Con una sola vez que me informen, ya me pueden reportar. Y regularmente esa comunicación aparece en los extractos que la entidad me envía de manera periódica. Entonces, esta es otra de las anotaciones o de los puntos que tiene para favorecer a las personas que están reportadas y que evidentemente no pueden pagar sus deudas. Usted muy bien lo menciona, Carlos, y aquí también hago la siguiente precisión. Esta es la segunda vez que se presentó el proyecto de ley borrón y cuenta nueva. Y precisamente en vista de esta situación de la contingencia del COVID-19, pues fue aprobado en cuarto debate. Entonces podemos ver que hay este beneficio y es que por deudas inferiores a 15% de un salario mínimo me deben informar 2 veces. Adicionalmente, también lo señala este proyecto de ley borrón y cuenta nueva, mi historia de crédito no puede ser revisada para fines diferentes a revisar realmente cómo es mi pago, si soy buena paga o mala paga, porque muchas personas han denunciado que para efectos de tener un contrato laboral les revisan la historia de crédito y esta no es la finalidad de una historia de crédito. Entonces, este proyecto de ley establece que solamente la historia de crédito es para efectos de verificar este tema, si soy o no soy buena paga. Andrea, ¿por qué reportan a la gente en las centrales de riesgo? ¿Cuáles son esas causas principales? Mira, Carlos, es una muy buena pregunta porque realmente todos estamos reportados o las personas que tenemos una relación financiera o con un establecimiento de comercio a crédito estamos reportados en una central de riesgo, pero realmente no sabemos muy bien cómo funciona. No sé, Carlos, si usted recuerda cuando, porque imagino que usted tiene un celular móvil, cuando usted solicitó su plan de telefonía móvil tuvo que haber firmado una serie de documentos. No sé si recuerda. Ujú. Sí, sí, sí. Pues dentro de esa serie de documentos, la persona debe firmar una autorización para reportar su hábito de pago ante las centrales de riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que llamar la atención es que previo a que a mí me reporten, la persona tuvo que haber o dado una autorización para ser reportado en centrales de riesgo. Entonces, yo voy a comprar algo a crédito, no sé, un computador, un teléfono celular, o voy a adquirir un plan de telefonía móvil, de internet, yo voy a firmar una autorización donde le autorizo a la empresa de telefonía móvil, por ejemplo, que informe a una central de riesgo cómo va a ser mi hábito de pago. Y en términos muy sencillos, una central de riesgo es una entidad privada que se encarga de administrar y recolectar datos personales. Podemos pensar que es un banco, pero en vez de dinero tiene datos personales, puntualmente los que tienen que ver con nuestra historia de crédito. Es decir, si Carlos Grosso es buena paga o no es buena paga. Así es como funcionan las centrales de riesgo. Entonces, en este banco que tienen estas centrales, se dice cómo es el hábito de pago de Carlos, cómo es el hábito de pago de Andrea. Y otras entidades pueden verificar esa información para efectos de saber, por ejemplo, Carlos, si yo le voy a pedir prestado 10 millones de pesos, pues seguramente usted antes de prestarme los va a decir, bueno, ¿y Andrea si es buena paga o no es buena paga? Entonces lo que busca esas centrales de riesgo es tener esa información que da cuenta cuál es nuestro hábito de pago. Bien, no sé si me puede responder esta pregunta, Andrea, ¿cómo estamos nosotros comparados con otros países en ese tema? ¿Será que son muy estrictas las centrales de riesgo en Colombia? Porque hay gente que de verdad las odia. Data crédito, no, no, no me hablen de eso. Pero uno no sabe si es que en otros países es más fuerte, más estricto el reporte o duran más reportados. No sé qué me puede decir.
Lo que pasa, Carlos, es que la mayoría de personas estamos reportadas en una central de riesgo, pero la mayoría de esos reportes son Ujú, positivos. Y es que ujú, regularmente asociamos central de riesgo con una película ujú. de terror, y Sí. no es así. En Colombia hay dos tipos de reportes, los reportes positivos y negativos. Los reportes positivos, como su nombre lo indica, dan cuenta de buenos hábitos de pago. Por ejemplo, Carlos Grosso siempre paga a tiempo, es buena paga. Y estos reportes van a durar indefinidamente en el tiempo porque precisamente favorecen al titular de la información. Sin embargo, cuando estamos en presencia de un reporte negativo, pues es que da cuenta que la persona no paga en tiempo. Y es ahí donde viene cuál es el término máximo de permanencia, que le reitero, el proyecto de ley borrón y cuenta nueva toma el mismo término que está hoy vigente, es decir, el doble del tiempo que estuvo en mora o máximo 4 años. Bien, ¿algo más para agregar a todo este tema, Andrea? Bueno, pues lo más importante también es, previo a hablar de las centrales de riesgo, es solicitar la historia de crédito. ¿Usted ya la ha solicitado, Carlos? No, fíjese que no, Andrea. Pues es un derecho fundamental, Carlos, y en esa medida la invitación para usted y todas las personas es que la soliciten, porque se trata de un derecho fundamental. Precisamente el artículo 15 de la Constitución Política lo establece. Y es muy importante poder solicitar la historia de crédito porque esto no se trata de una ciencia exacta. Por ejemplo, puede que yo tenga un crédito con un banco y tenga el crédito A, pero me están reportando por el crédito B. O el término máximo de permanencia ya pasó. Entonces, en esa medida, ustedes pueden solicitar la historia de crédito y este proyecto de ley, borrón y cuenta nueva, establece que se puede solicitar de manera gratuita por el titular de la información en los diferentes medios que tenga dispuesto la central de riesgo. Bien, Andrea, abogada, muchas gracias por aclararnos este tema. Me parece de suma importancia y que la gente, pues también acate el consejo de ir a reclamar. ¿Qué es? Repito. La historia de crédito, La miren, es historia. clave. Crédito. Muchas ¿Dónde se personas, reclama? ¿Dónde se solicita? Carlos, podemos acudir directamente a las centrales de riesgo. Las más reconocidas hoy en día son Data Crédito, Cifin, Transunión o incluso Procrédito. Podemos pedirlo directamente y ahí nos van a dar la información de cómo estamos reportados, recordando que hay reportes positivos y negativos, y también comentarles a todas las personas que estamos pendientes del avance de este proyecto de ley. Como le mencionaba, esperamos que la próxima semana entre en conciliación, posteriormente sea revisado por parte de la Corte Constitucional para luego sea sancionado por el presidente de la República, Carlos. Bien, muchas gracias, Andrea, y a ustedes gracias por estar aquí en Charlando con Charles.